A 50 años, del Departamento de Filosofía de la UAM. Bueno, yo creo que el origen de mi formación profesional, de lo que realizo en la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene que ver con el doctorado que hice en el Colegio de México. Es esa formación tan sólida, tan importante, me permitió familiarizarme con los estudiosos que habían en México sobre las culturas y las lenguas indígenas. Conocí, por ejemplo, al doctor Guillermo Bonfil, quien fue el que me invitó, apenas egresé del doctorado, a un instituto que estaba recién naciendo, derivado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que en ese momento se llamó CICINA, Centro de Investigaciones Superiores del Instituto. Y la particularidad que me atrajo de ese instituto era que era exclusivamente para investigar. Bueno, debo reconocer que mi llegada a la UAM fue a un mundo docente. En ese momento la lingüística no tenía carrera, estaba en el consejo universitario estudiando la creación de la licenciatura. Y entonces en ese tiempo los primeros profesores que ingresamos de lingüística tuvimos que servir la materia de redacción, que era parte del tronco común de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Y bueno, fue una experiencia breve porque al poco tiempo ya el colegio universitario autorizó la licenciatura. Y bueno, yo sentí que la UAM estaba viviendo un proceso de definición de lo que era su perfil, su trabajo. De hecho, la misma inserción de la lingüística dentro del Departamento de Filosofía fue un proceso de acomodo. Estamos en el umbral de transformar estos conocimientos nuevos que tenemos, estos conocimientos científicamente actualizados que tenemos de la problemática indígena, a una dimensión de vinculación y de mediación para la transformación. Me explico. Por ejemplo, nosotros desde hace 40 años estudiamos el problema que llamamos el conflicto lingüístico intercultural, que es la relación que existe entre las lenguas indígenas y el español y las lenguas extranjeras. Incluso advertimos que, por ejemplo, la población mexicana tiene más interés o más simpatía por la conexión entre lengua española y lengua extranjera, porque sienten que México tiene que estar abierto al mundo, estar considerado los países que van evolucionando. Sin embargo, la mirada hacia el origen es mucho menor y es mucho más distorsionada ideológicamente. Hay muchos prejuicios, muchos estereotipos que hacen que el mexicano considere que las lenguas indígenas son dialectos, son cosas diferentes. Y entonces, la cuestión que yo veo ahora es qué tipo de intervención tenemos que hacer desde la ciencia lingüística, desde la ciencia antropológica, para que esa política, esa actitud cambie y sea de integración, de reconocimiento, de valoración. Estoy terminando una investigación ahora sobre cómo se enseña el español como segunda lengua en las escuelas bilingües indígenas de México. Estuve en la región tarahumara, estuve en la región celtal de Chiapas, estuve en la región mije de Oaxaca, estuve en la región náhuatl de Veracruz y estuve en la meseta purépecha de Michoacán. Bueno, en todas partes he mencionado 5 regiones que se caracterizan por su alta lealtad etnolingüística. Sin embargo, en ninguna de ellas
se enseña el español como segunda lengua. Se enseña el español como si fuera la lengua materna, que no es el caso en la mayoría de los niños. Y entonces, eso justamente es un indicio de que no hemos sabido intervenir en la historia de este fenómeno que es el contacto hegemónico que hay entre las lenguas occidentales y las lenguas mesoamericanas. Estoy yo pensando en iniciar una nueva investigación para tratar de entender en las condiciones contemporáneas en qué se está transformando todo este clima de desigualdad en lo cultural. Esta situación tan conflictiva que ha sido la movilidad migratoria, que es una realidad compleja y conflictiva en Europa, en Italia, en España, en Francia, en Alemania, en toda la cuenca del Mediterráneo y también acá, en México, en la zona, la Ciudad de México, el sur y el norte, la frontera, Ciudad Juárez, no hablemos. Y entonces, ahí está un componente de cultura, de idioma, de raza, que está formando una situación que es urgente intervenir ahí realmente, ¿no? Mire, a esos dos proyectos le agregaría uno que siempre me interesó muchísimo, que es cuánto acceso hay de jóvenes indígenas en la educación superior mexicana. ¿Cuántos alumnos hay en la UAM, en la Universidad la Autónoma de Puebla, en la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en la Autónoma de Tuxtla Gutiérrez, en fin? En las universidades públicas no tienen un proyecto para ese tipo de estudiantes. En la UAM ni siquiera están registrados. En el inventario de matrícula no aparece ese dato. Hay que andarlo registrando. Universidades que tienen un discurso mucho más explícito. En el proyecto, la ley fundadora de UAM, no había una mención a la palabra interculturalidad. No creo que lo hayan agregado en la ley de la UAM. Entonces, ahí fuimos descubriendo que la Universidad Pública Mexicana, ni la UNAM, tiene una propuesta para ese sector importantísimo de futuros profesionales mexicanos. Y entonces lo que hicimos fue identificar una pequeña muestra de alumnos indígenas y les dimos un seguimiento en sus carreras. Y los acompañamos un poquito para ver cómo se sentían, y pues la mayoría ocultaba su origen. Y entonces ese proyecto a mí me parece que fue muy importante de difundirlo un poco más. Otro proyecto que recuerdo con mucho cariño es alfabetización de mujeres indígenas. Ese proyecto lo hice en el Estado de México, en la región Mazahua, que colinda con el estado de Michoacán. Y entonces ahí trabajamos con el principio de que el factor humano que más ayuda a conservar la lengua indígena en México es la madre, la mujer. Bien, el otro proyecto que también recuerdo con mucho cariño y porque fue internacional fue el proyecto de cómo tenía que diseñarse la educación bilingüe pública en nuestros países. Y ahí tomamos como ejemplo Perú, Bolivia, Ecuador, Nicaragua,
y México. Bueno, yo creo que son dos cosas que destacaría. Por mi vinculación con la UAM, yo fui distinguido como presidente de la Asociación Mexicana de Lingüística. Tuve ahí 2 periodos. En ese momento UAM era como una alternativa muy poderosa y también por la misma razón me ofrecieron coordinar la Asociación Latinoamericana de Lingüistas. Eso ya me pareció muy fuerte. Dije, no, eso ya significa casi dejar las clases, ¿no? Entonces no, pero reconozco que ahí pesaba mucho mi membresía a la UAM, o sea, ya como una institución muy respetada, muy reconocida, la UAM como un espacio de investigación de primer línea en cosas de sociolingüística indígena, y entonces eso me parece que lo tengo que reconocer. Bueno, y el otro aspecto que me parece también importante de mencionar es que ya desde hace muchos años el CONACYT me solicita que yo sea dictaminador. Por ejemplo, en este momento dictamino beca de estudiante al extranjero, dictamino los programas de calidad del Sistema Nacional. Ahora estoy en la comisión dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores. O sea, hay un reconocimiento, yo creo, también a una trayectoria que el mismo CONACYT ha favorecido. Entonces yo creo que ahí mi membresía a la UAM yo lo leo como una garantía para ello de que haremos un trabajo adecuado, un trabajo técnico. Bueno, en realidad es muy honroso para uno que la agencia gubernamental que se encarga de administrar y de desarrollar la actividad científica en el país haga un reconocimiento de lo que consideran son sus líderes. Yo creo que primero mi nombramiento en el nivel 3, que es el máximo, y ahora hace pocas semanas de emérito, que es un nombramiento vitalicio, me parece que es un respaldo muy fuerte, muy honroso para mí de un liderazgo en una serie de ramas, ¿no? En la formación de recursos humanos, en publicaciones, en investigaciones. Y entonces en ese sentido, pues a mí yo lo veo como un aumento de responsabilidad. O sea, ahora tengo que hacer todavía mejor las cosas para responder a esa imagen de liderazgo que me han otorgado, ¿no? Pero verdaderamente, de nuevo, ahí hay una base institucional que siempre me ha permitido reflejar continuidad, estabilidad, normalidad laboral, y es estar en la UAM. Entonces yo creo que eso es para mí siempre una base segura, una base propicia para que confíen que el trabajo que uno hace pues es el adecuado, ¿no? Bueno, yo pienso que una institución de educación superior se fortalece cualitativamente si su personal es capaz de desarrollarse en las dimensiones de la docencia, la investigación y la vinculación hacia la comunidad. Si logramos hacer un equilibrio entre esas 3 expectativas, yo creo que seremos mejores académicos. Yo debo decirle, por ejemplo, yo creo que he aprendido a ser mejor profesor viendo las escuelas indígenas.
Porque yo hago etnografía de la comunicación, o sea, yo registro como ustedes, con cámara, con grabadora, hago entrevistas a los profesores ahí en el salón. Y entonces eso mismo me ha enriquecido a mí. Y he tomado mucho más en serio lo que es aprender y enseñar. Y entonces en ese digo, qué importante ha sido acá que yo haya juntado la docencia con la investigación. Esa combinación es muy estimulante, muy fortalecedora. Entonces yo pienso entonces que, como le digo, la misión de las instituciones de educación superior tiene que crear condiciones internas para que los académicos puedan proyectarse en esas tres funciones adecuadamente.